Soy Carlos Vázquez Tamayo, soy profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia en Medellín. Vine invitado a Popayán, Ciudad Libro, a 2 actividades. La primera, una conferencia que acabo de dictar sobre el escritor búlgaro Elias Canetti. Es un escritor absolutamente sugestivo en lo que tiene que ver con la relación del hombre con la violencia y en la tarea muy importante de restituir la relación con los recuerdos difíciles y extremos para poder construir una vida distinta. En ese sentido se puede decir que Canetti es un pensador actual y de una enorme vigencia en nuestro medio. Una de las vías de acceso a la realidad pasa por los cuadros, no creo que haya otra mejor. Nos aferramos a lo inmutable, desligándolo así de lo que siempre cambia. Los cuadros son redes. Lo que aparece en ellos es la pesca conservable. Muchas piezas se escurren y otras se pudren, pero volvemos a intentarlo, cargamos a todas partes con las redes, las tendemos y ellas mismas se refuerzan con la pesca. Ahora bien, es importante que estos cuadros existan también fuera del ser humano, en cuyo interior hasta ellos se verían sometidos al cambio. Ha de haber un lugar donde él pueda hallarlos intactos, y no solo él, un lugar donde cualquiera que se sienta inseguro pueda encontrarlos. Cuando advierta lo abrupta y huidiza que es su experiencia, se volverá hacia un cuadro. Hasta aquí llega la experiencia, allí la mira él cara a cara y se tranquiliza al captar una realidad que es la suya propia, aunque esta vez se la hayan prefigurado. Aparentemente esa realidad seguiría estando allí sin él. Pero esta apariencia es engañosa. El cuadro necesita de su experiencia de observador para despertarse. Y esto explica la existencia de cuadros que dormitan durante generaciones enteras porque nadie es capaz de mirarlos con la experiencia que los despierte. Quien encuentra los cuadros que su experiencia necesita se siente fortalecido. Son varios. Tampoco pueden ser demasiados, pues su sentido es mantener unida una realidad que al dispersarse se evaporaría y reabsorbería forzosamente. Pero tampoco ha de ser uno solo que fuerce a su dueño, no lo deje en libertad y le impida transformarse. Son varios los cuadros que necesitamos para nuestra propia vida. Poco se nos perderá de esta si los descubrimos a tiempo. Mi suerte fue estar en Viena cuando más necesitaba de esos cuadros. Contra la falsa realidad con la que era amenazado, la de la sensatez, el entumecimiento, el utilitarismo y la estrechez, tuve que refugiarme en esa otra realidad, lo suficientemente amplia como para permitirme superar también sus asperezas y no sucumbir a ellas. Extraordinario fragmento que voy a glosar del siguiente modo. Primero, los cuadros son una forma, dice Elias Canetti, superior quizás a muchas otras o a todas las otras, de afincarse en la realidad. La realidad es el caos, disímil, peligrosa por su tendencia a la disolución o al obnubilamiento o a la confusión. Tenemos necesidad de algo inmóvil, de algo inmutable que nos permita sobreponernos a ese caos. Y esa forma, dice Elias Canetti, son los cuadros. La lucha entre lo inmutable
y lo que cambia incesantemente se cura en ellos y por ellos, de tal manera que es perentorio que cada persona encuentre los suyos, y es clave buscarlos. No necesariamente los cuadros en la vida de cada persona llegan como resultado de una búsqueda metódica. A lo mejor se nos aparecen todo lo que realmente vale la pena para poder construir la propia vida. Se nos da, se aparece, es como una especie de milagro. Solo que eso milagroso que se aparece sin que lo buscamos, no se da si no lo buscamos. Es una tensión entre buscar lo que no resulta de una búsqueda, lo que tiene el carácter de lo intempestivo. Primera condición, ponerse en actitud de búsqueda y hallar los cuadros que alimentan una vida. Y es posible que a cada quien le convenga saber si tiene en su vida un cuadro. Elías Canetti dice que lo ideal es que sean varios, para que uno solo no sea una especie de peligro de inmovilidad, para que no nos prive esa única imagen de la posibilidad de transformarnos, pues la vida ante todo es lo que es si se transforma y no dejamos de cambiar, y al mismo tiempo todos los cambios hay que remitirlos a una imagen única. Esa tensión entre lo que siempre cambia y lo que no cambia nunca es lo que llama Elías Canetti en este pasaje experiencia. Pues cada hombre está obligado a construir sus propias experiencias. Resalto eso de construir. Las experiencias no son frutos primarios, no son gestos inmediatos y espontáneos. Las experiencias hay que elaborarlas. Cada vida está compuesta de ciertas y determinadas experiencias, y uno es responsable de darle vida a sus experiencias, de hacer que esas experiencias no queden hundidas en lo innominado, en lo indescifrable, en la oscuridad remota de nosotros mismos. Entre tanto, hemos de señalar que es un motivo completamente fascinante de indagación en la obra de Elías Canetti esta eminencia de los cuadros, porque los cuadros, según él, son la mejor forma de construir la propia vida y de anclar las experiencias que a cada quien le corresponden. Aquí señalo un rasgo absolutamente hermoso de la vida de Elías Canetti. Desde muy jovencito, Canetti tuvo que aprender a vivir en residencias de estudiantes o en pensiones, por motivos que están siempre muy relacionados con la madre, con la salud de la madre. La madre de Elías Canetti empezó a tener señales de una enfermedad muy grave, la tuberculosis, para esa época una enfermedad incurable, y tenía que pasar temporadas largas en sitios de cura, lo que hacía que sus hijos tuvieran que ir a casas de familia, a hospedajes. El detalle es muy importante en este caso porque desde el principio el equipaje fundamental de Elías Canetti para ir a esos hospedajes eran reproducciones de cuadros. No iba a ningún lugar si no llevaba esas fotos para fijarlas en la pared de su cuarto. Por eso Elías Canetti no tenía mucho problema en ver los cuadros en reproducciones o en fotos o en láminas. Bastaba que la reproducción fuera de buena calidad. Es indudable que es mejor siempre el original, pero para los efectos que estamos tratando era un poco indiferente ante la imposibilidad obvia de tener el original, el que se tratase de una reproducción, y una reproducción bastaba. Y Elías Canetti siempre se procuraba a esas casas de alquiler, a esas habitaciones de estudiante, de llegar con sus fotos. Los cuadros que vamos a considerar en este ratico hicieron parte de ese conjunto, pero hay otros también. Los primeros fueron cuadros de Miguel Ángel. Hay un pasaje
completamente hermoso en el primer volumen de la autobiografía de Elías Canetti, donde habla de Miguel Ángel y de las láminas que él colgó en esta época de Miguel Ángel en sus cuartos. Y está también las fotos del retablo de Ischenheim, al que ya hice mención, y los cuadros que vamos a mirar a continuación. Si alguien quiere llegar a ser quien es, tiene que tener cuadros, tiene que hallar esos cuadros. Y lo más importante de todo, tiene que propiciar el encuentro entre su vida y esos cuadros. Porque los cuadros son redes. La imagen que emplea aquí Elías Canetti es una imagen absolutamente bella. Los cuadros son redes de pescador. El mar insondable en el que uno pesca es la propia vida. Y lo que uno tiene que hacer es lanzar a ese mar proceloso su red, es decir, disponer sus cuadros y con esa red pescar algo. Y como siempre pasa en la pesca, en cada tirada puede tenerse éxito o no, y hay cosas que se quedan adheridas y se pudren, y hay otras que por el contrario se logra rescatar y salvar de esa condición. Esas cosas que se salvan es precisamente lo que Elías Canetti llama experiencia. Pues la vida de uno es un misterio para uno. Lo que a uno le pasa y lo que importa de lo que a uno le pasa entra en una región a la que uno no llega. Nadie sabe la vida que vive. Hay un mecanismo completamente fluido por el cual lo que a uno le pasa, pasa. Entra en una segunda región de uno. A esa región difícilmente se llega, a no ser que uno encuentre un mecanismo para mantenerse en comunicación con esa zona de la que uno no sabe nada. Mientras uno más vive, menos sabe lo que vive. Más importante que vivir es salvar lo vivido, por ejemplo, del olvido, del pudrimiento, del abandono, de la desaparición, es decir, de la muerte. Uno está obligado a no dejarse morir, a estarse rescatando, a estarse pescando. La red son los cuadros. Los cuadros que les voy a mostrar me permitieron salvar lo esencial mío. Es muy posible que nos suceda que lo que realmente importa de nuestra vida nos pase desapercibido, que vivamos la vida y no nos demos cuenta, que tengamos de la vida una idea falsa, entumecida, estrecha y pobre, que era esa vida que Canetti oía le reclamaba a su madre y que le pedía se dedicara a ella, es decir, la vida previsible, la vida superficial, la vida que se calcula, la vida que va hacia el futuro, esa vida que ni siquiera se salva con la muerte, una vida innecesaria. Corremos el peligro de vivir una vida falsa, a no ser que encontremos nuestros cuadros. ¿Dónde están nuestros cuadros? Para lanzarlos como redes y rescatarnos. Y a eso que nos pasa y de lo que no sabemos nada, concederle sentido. He ahí el punto esencial de este segundo apartado. A tal punto que Canetti podría decir, de todo lo que he aprendido en los libros, con los maestros y en la vida misma, lo más importante me lo dieron los cuadros, porque me dieron la oportunidad de la vida eterna, de la inmortalidad. Los cuadros nos salvan de la muerte. Y claro, uno se sorprende porque entre tanto muy seguramente uno se ha pasado la vida tejiendo unas redes distintas, y convendría en este momento de esta conferencia, y para que no se pierda, digamos, la oportunidad de gastarse este tiempo acá, pensar en eso.
si los cuadros en la vida de uno lo están esperando. Canetti dice de una manera muy hermosa: hay cuadros que están mudos en los museos y abandonados en las paredes. Hay cuadros que nadie ve, a pesar de que la cultura se preocupe tanto por mostrarlos y hacerles edificios y todo. La soledad de los cuadros es terrible. Es solo comparable a la soledad de los libros en las bibliotecas. Cuando un libro no se abre nunca, se queda solo. Y la soledad de ese libro no se compara con nada. Es una soledad terriblemente dolorosa. Pues los libros son escritos para encontrarse con alguien. Y es en el encuentro de alguien con un libro en el que se salva la vida del libro y eventualmente de quien lo escribió, que puede ser una persona ya muerta, y sobre todo la vida de quien lo lee. A lo mejor la respuesta a la lacerante pregunta del sentido de la vida esté en un libro que está durmiendo el sueño de los justos injustamente. Hay que ir a las bibliotecas. Canetti aplica esa misma lógica con mucha firmeza, porque su experiencia así lo indica, a los cuadros. Hay que ir donde están los cuadros. A lo mejor los cuadros están en la casa de uno. No tiene que ser una gran imagen, aunque preferiblemente lo sea. Al final de cuentas, el cuadro es una obra maestra en el sentido de una obra necesaria. Es decir, es un cuadro, no es una falsa imagen o un remedio de cuadro. Que en su título original, en alemán, podría ser más bien literalmente obnubilamiento o enceguecimiento, porque Canetti al fin de cuentas no habla solo de la ceguera física, llamémosla así, sino también de la ceguera moral. No poder ver con los ojos del espíritu, el enceguecimiento, por ejemplo la cólera, el odio, la rabia, la crueldad. Las formas morales de la ceguera son tremendas y hay una relación muy profunda entre la ceguera física y la ceguera moral. Eso hace que un cuadro de estos sea necesariamente alegórico. Primero, la novela Auto de Fe, una obra maestra escrita por Elías Canetti más o menos en los años 1927-1930, es decir, muy cerca de la época a la que se está refiriendo en la autobiografía. Segundo, para mi gusto, una pequeña obra maestra de Elías Canetti. Hay gente que dice que le dieron el Nobel de Literatura por la autobiografía. Yo se lo hubiera dado por esta pequeña obra maestra que se llama Las voces de Marrakech, que es una absoluta joya. Es un libro de no más de 80 páginas, calculo, que se puede leer en una deliciosa traducción en español de Juan José del Solar, un poeta y escritor y traductor peruano, muerto recientemente. Las voces de Marrakech son un diario de un viaje que hizo Elías Canetti en 1953 a Marrakech, un viaje extraordinario, escrito de una manera magnífica, y viaje en el cual, sin él saber nada del idioma, prácticamente nada de la cultura ni nada de ese pueblo, se encontró sobre todo con ciegos. El primer encuentro de Canetti con los ciegos. Ese segundo es Las voces de Marrakech. La idea de la ceguera empezó a perseguirme desde que en mi primera infancia un sarampión me hizo perder la vista durante varios días. Y un buen día descubrí a esos 6 ciegos que avanzan en una línea oblicua, unidos entre sí por bastones o cogidos del hombro. El primero de ellos, que es también el guía, yace en la acequia. El segundo, a punto de seguirlo en su caída, vuelve hacia el espectador toda la cara. Las cuencas vacías y la boca que, abierta por el miedo,
deja los dientes al descubierto. La distancia que lo separa del tercero es mayor que la que existe entre los otros. Ambos se aferran todavía al bastón que los une, pero el tercero ha sentido un tirón, un movimiento inseguro, y vacilando ligeramente se ha puesto de puntillas. Su cara, que aparece de perfil, solo vemos uno de sus ojos ciegos, no trasluce miedo, sino que esboza una pregunta. Mientras que detrás de él el cuarto, rebosante aún de confianza, tiene la mano apoyada en su hombro y la cara mirando al cielo. Su boca muy abierta parece esperar de las alturas algo que a sus ojos les está vedado. No comparte con nadie el largo bastón que lleva en la derecha y en el cual no se apoya. Es el más creyente de los 6, lleno de esperanzas hasta en el rojo de sus medias calzas. Detrás de él avanzan resignados los 2 últimos, cada cual satélite del que tiene delante. También tiene la boca abierta, aunque menos. Son los más alejados de la acequia, no esperan ni temen nada ni tienen pregunta alguna. Si los ojos ciegos no tuvieran tanta relevancia, habría algo que decir sobre los dedos de los pies. Perdón, habría algo que decir sobre los dedos de los 6, que aferran y palpan de manera distinta a como lo hacen los de la gente que ve. Y también sobre sus pies, que tantean de otro modo el suelo. Como sabemos, el pintor Bruegel se inspira para este cuadro en el pasaje del evangelista Mateo 15:14. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Voy a leer a continuación el pasaje dedicado por Elias Canetti al segundo cuadro de Bruegel, que hizo parte de su pinacoteca íntima, que es el triunfo de la muerte. Este cuadro, o sea, el anterior de la parábola de los ciegos, hubiera bastado para llenar toda una pinacoteca, pero de pronto, y aún ahora me parece sentir la impresión que me causó, tuve ante mí el triunfo de la muerte. Centenares de muertos, esqueletos activísimos, se afanan por arrebatar hacia sus filas a otros tantos vivos. Son personajes de todo tipo, reconocibles por su posición social, que de forma masiva o individual se agitan frenéticamente. Su energía supera con creces la de los vivos con los cuales se ensañan. Sabemos que aunque todavía no han logrado su objetivo, lo conseguirán. Nos ponemos de parte de los vivos, cuya resistencia quisiéramos reforzar, pero nos confunde el hecho de que los muertos parezcan más vivos que ellos. La vitalidad de esos muertos, si queremos llamarla así, tiene un único sentido: arrastrar a los vivos a su propio campo. No se dispersan ni acometen nada más. Yo, Canetti, soy toda esa gente que pone resistencia a la muerte. Triunfa la muerte, pero eso me da confianza para luchar.
y frente a la muerte tengo yo un trozo fuerte de realidad. Y dice Carlos Vázquez, los muertos nos quieren arrastrar a los vivos hacia la muerte, pero en realidad el hombre no es un ser para la muerte, sino para la vida eterna. Con libros y cuadros podemos formar auténtica familia en la lucha contra la muerte.